ocurriendo en el país, qué está ocurriendo en la República Mexicana al inicio de este sexenio? Pues vamos a entrar en contacto con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es profesor de Seguridad Nacional, también pertenece al Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, un experto en temas de seguridad, a quien siempre saludo con gusto. ¿Cómo estás, Gerardo? Encantado de estar en el espacio de Pepe Cárdenas contigo, Primitivo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también. Gerardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué inicia este sexenio de Claudia Sheinbaum y de repente comenzamos a ver brotes de violencia, pero de una violencia de una gran intensidad y además de gran brutalidad? Hay que decirlo también, Gerardo, no solamente inició el sexenio, sino que hubo cambio, relevo de autoridades en muchos estados y en muchos municipios de la República Mexicana. ¿Hay una relación directa entre este cambio político y la violencia maximizada? Sí, absolutamente, Primitivo. Los cambios de administración siempre traen inestabilidad en la gobernanza, en la seguridad en los municipios y en los estados, sobre todo, ¿no? No a nivel federal. La inestabilidad se da en estos puntos débiles porque, si hay que decirlo, la delincuencia organizada le apostó e invirtió en varios candidatos locales, ¿no? Entonces, ahorita hay una disputa por los territorios. Hay cambios de alcaldes, entran unos, salen otros, sobre todo, y ahí es donde vemos la principal fuente de violencia. Sinaloa se cuece aparte. Sinaloa, sí, la definición es la lucha que hay entre la malliza o los vástagos del Mayo Zambada y sus lugartenientes, y la lucha que hay con los chapitos, porque si hay que decirlo, todo apunta a la hipótesis de la traición de los ahijados del Mayo Zambada, los hijos de Ismael, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, para entregarlo a los Estados Unidos, a Ismael el Mayo Zambada. Entonces, en Sinaloa sí vemos un tema típico. Ahí había un cártel dominante donde mantuvo por muchas décadas y muchos sexenios la tranquilidad. Hoy ya es un territorio en disputa, Primitivo. Un territorio en disputa en donde quedan rebasadas todas las autoridades. Pero hay otros puntos, si bien lo decías, Gerardo. Ese es un caso muy particular porque es una guerra, literalmente, entre dos fracciones de un mismo pues, grupo, ¿no? De un mismo cartel, del cártel de la droga. Ahora, el caso, por ejemplo, de Guanajuato. Estos ataques con coches bomba que vimos la semana pasada, estamos en el debate si se trata de terrorismo, si no es terrorismo. ¿Cómo identificar esta modalidad de violencia? Mira, no es terrorismo, es extremismo violento, extremismo de violencia extrema por parte de grupos criminales. En México no hay grupos terroristas. Los grupos terroristas buscan un cambio de régimen político con motivaciones políticas, religiosas o ideológicas, los anarquistas, por ejemplo. No, aquí es un tema de crimen organizado que quiere impactar, sí, en la política, causar temor o terror en la mente de sus adversarios o de las autoridades locales. Pero el concepto de terrorismo es un crimen transnacional que es penado por la mayoría de los países y es un fenómeno diferente, ¿no? Aquí me parece que sí hay que enmendarle la página a Marco Cortés y a sus asesores porque quieren extrapolar el discurso político como oposición, pero están terriblemente equivocados. Mañana, entiendo, la presidenta Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch les van a explicar lo que es terrorismo a los colegas, pero por supuesto, Primitivo, no hay que minimizar el uso de extrema violencia por parte de los cárteles locales. Hablas de Omar García Harfuch, de la estrategia que él pues, se ha encargado de diseñar y que lo ha llevado de manera urgente, también hay que decirlo, a diversos puntos del país. También señalabas, Gerardo, al principio de esta charla, que se trata de problemas locales, que son cuestiones muy focalizadas que no tendrían que ver con el feudo, ¿no? Con la administración federal. Pero al final de cuentas, ¿cómo entender
esta estrategia que está recayendo sobre la federación por dos razones. Uno, porque pues las autoridades locales no tienen elementos, ni fuerza, ni dinero, ni recursos materiales, humanos y financieros para atacar a estas organizaciones criminales. Y dos, pues porque bien o mal el gobierno federal se ha encargado de administrar todo, ¿no? Es decir, algo que le ha faltado a esta estrategia de seguridad desde el sexenio pasado, pues ha sido fortalecer a las policías locales, a las corporaciones locales. ¿Tú ves un cambio en ese sentido, justamente pues para fortalecer ese primer contacto, ese primer impacto que deben tener las corporaciones, tanto de los municipios como de los estados? Mira, yo creo que sí caímos en una trampa como país en decir que estos problemas son exclusivamente responsabilidad del titular de Palacio Nacional, ¿no? Yo creo que ese fue el gran error de comunicación de Andrés Manuel López Obrador, y yo lo comenté durante todo su sexenio. Inclusive Rosa Isela Rodríguez argumentó que esa era la estrategia, que iban a asumir toda la responsabilidad. Pues no, sí vemos en la estrategia que se busca responsabilidad, que se hagan responsables los gobernadores de lo que pasa en sus estados y que la federación los apoye, ¿no? Pero es que tenemos gobernadores terriblemente responsables, como el de Chiapas, por ejemplo, que verdaderamente declinó de su responsabilidad, o la gobernadora de Guerrero que decía, pues pregúntenle al secretario de Seguridad que lo puso a las Fuerzas Armadas. Pues no, no vemos responsabilidad por parte de los gobiernos estatales para lo que tú dices, invertir en sus estados de fuerza locales. Pero también pasa por los problemas judiciales, hay pocos investigadores fiscales, por eso es que la impunidad es tan rampante. Omar García Harfuch tiene un enorme reto de poner orden en la coordinación, ahí es donde puede poner y apoyar, pero si los gobernadores no asumen su responsabilidad, pues poco va a poder hacer Omar García Harfuch, querido Primitivo. Oye, ahora ya para finalizar, ¿pueden los gobernadores asumir su responsabilidad sin que el gobierno federal inyecte recursos materiales, humanos, financieros, capacitación? Absolutamente, Primitivo. Tenemos casos de éxito, con el caso de Coahuila, Yucatán, Nuevo León, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, la verdad es que se hagan responsables, que le inviertan con presupuestos propios, con impuestos propios que cobran y que financien la política pública número uno que afecta a los ciudadanos, que es la inseguridad. Entonces, por supuesto, Primitivo, hay casos de éxito. Oye, esos tres casos son gobiernos de la oposición a Morena. ¿El pertenecer al mismo partido que el gobierno federal es un aliciente para no hacer nada? No, a ver, la Ciudad de México es un caso de éxito también, sí, con Morena. Sí, con Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum hicieron un gran trabajo, invirtieron recursos propios para tener un estado de fuerza importante. Pero el tema de la Ciudad de México, Primitivo, tiene una variable que no lo tiene ahora sí que ni Obama y ningún gobernador. Es mando único. Claro. Es la gran diferencia. ¿Y se puede aplicar el mando único en otras entidades? Porque la Ciudad de México tiene un territorio muy, muy limitado, también hay que decirlo. Es un territorio pequeño en comparación de otros estados. Difícilmente, no ha funcionado en ningún estado. Sí. Salvo en la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey, de La Laguna, ¿no? Pero no a nivel estado. No, hay que recordar, con eso termino, Primitivo, sí, hay alcaldes de oposición en los estados que de ninguna manera van a dimitir en nombrar ellos a sus secretarios de Seguridad Pública, ¿no? Y tienen muchos conflictos a veces también. Muy bien. Gerardo, muchas gracias, como siempre. Te mando un abrazo. Encantado, Primitivo. Saludos. Saludos. Hacemos una pausa. Volvemos.